Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom Gerardo, Blanquis, Meli, Jairo, Lina, Gaby, Katy, Johnny. Bienvenidos a todos. Vamos a ver la tercera parte de estos temas de Jukot y Mishpatim de Yahweh. Los Mishpatim de la santidad. Tercera parte, no adorar ídolos y la Sevach Shelamim. El segundo mandamiento nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Yo, Yahweh, soy su Elohim, dice en Vayikra 19, en el Pasuk 4. El no volver es un modismo hebreo que implica no volver a las viejas costumbres, ¿no es cierto? No volver al vómito, etc. Quiere decir que uno no debe invocar falsos Elohim, incluyendo toda cosa en la cual pretendamos apoyarnos, sea el trabajo, la familia, los recursos, el dinero, la carrera, etc. No podemos recurrir a esas cosas en caso de necesidad, debemos únicamente invocar a Yahweh. No podemos volver a esas viejas cosas en las cuales nos apoyábamos. No se vuelvan. Cuando tenemos un problema económico, ¿clamamos a él o salimos a buscar dinero de alguna forma? Cuando tenemos un problema familiar, ¿clamamos a él o nos vamos a discutir? O nos escapamos o la solución que sea que demos. O hacemos las dos cosas, lo clamamos a él y por las dudas vamos y hacemos la nuestra por el otro lado. Cuando tenemos un problema laboral, ¿clamamos a él o hacemos cosas para mudar la situación? ¿Sí? Realmente tenemos muchos más ídolos de los que la gente ve. Las deidades fundidas aquí traen un recordatorio al asunto del becerro de oro que los israelitas se hicieron para sí mismos. Israel tuvo problemas significativos con la adoración de ídolos y con la elaboración de deidades fundidas hasta el cautiverio babilónico, unos 800 años después de la época de Vayikra, ¿sí? La atracción no era tanto hacia los dioses de fundición en sí, sino a lo que estos representaban: el éxito financiero, el placer, la autoadoración, la autoexaltación. No hay diferencia con hoy, ¿no es cierto? Hoy no levantamos figuras materiales de nuestros ídolos, pero continúan siendo exactamente los mismos. El hombre actual se cree muy moderno y continúa adorando a las mismas deidades de siempre: doña lujuria, don sexo, doña prosperidad, don éxito, don poder, o lo que se les ocurra. Después del cautiverio babilónico, Israel se curó de su aberrante idolatría a los dioses de fundición, pero comenzó una forma más peligrosa de idolatría. Una idolatría a la propia nación, una idolatría al templo y a sus ceremonias, y una idolatría a las tradiciones humanas, con lo que se va eliminando a Yahweh del panorama. Pero el cristianismo no ha sido mejor, porque también ha levantado sus medias doctrinas, o sea, doctrinas en la mitad faltante que han abolido, ¿sí? Sus propias tradiciones humanas, su teología del reemplazo y toda una serie de cosas que hacen que cada una de estas mitades estén alejadas de su creador, lo vean o no, porque ellas mismas lo han apartado. Sacrificios de paz aceptables. Cuando sacrifiquen una ofrenda de bienestar para Yahweh, sacrifíquenla de manera que sea aceptada en favor suyo. Deberá comerse el mismo día que la sacrifiquen o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día deberá consumirse en fuego. Si se come al tercer día es algo ofensivo, no será aceptable. El que coma de ella llevará su culpa porque ha profanado lo que es sagrado para Yahweh. Esa persona será cortada de su parentela. Después de en estos pasuquín, ¿no es cierto?, del 5 al 8, que son mencionados acá las ofrendas de paz, el Sevash Shelamim, ¿no es cierto?, que ya lo hemos estudiado. Aquí no se habla de cualquier sacrificio, sino únicamente aquel en el cual los israelitas comunes aún tenían una cierta participación, como ya estudiamos, ya que la misma no habla de sacrificios en general acá, más bien habla específicamente de la ofrenda que decía
decimos que es el Seba Shelamin, que es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz es, ¿no es cierto?, de bienestar, depende de cómo la traduzcan. Las instrucciones son que esta clase de ofrenda debe ser hecha exactamente de acuerdo como Yahweh ordena que se haga, ¿no es cierto? Ya primero había dado, el otro día lo vimos en el capítulo 17, la ordenanza de que no se sacrificara en ningún otro lugar, y también se refiere a esta bastante específicamente. Acá ahora nuevamente resalta el punto de que debe ser ingerida en el primero y hasta segundo día. Si todas las cosas que son definidas en los capítulos 3 y 7 de Vayikra, que ya estudiamos. No vamos a entrar en detalles aquí, sí, pero uno podría preguntarse por qué de las 5 clases diferentes de ofrendas que hemos estudiado, Elohim seleccionaría la Shelamin como una en la que se tiene que hacer una advertencia urgente en contra de violar el protocolo propio. Porque dice que el que coma de la misma impropiamente va a ser encontrado culpable por Elohim, y que el castigo es que esa persona será cortada de su pueblo. A la luz de todas las revelaciones que Ruach ha estado haciendo, nos vamos a poder tener una comprensión más profunda de este asunto. La ofrenda de paz es la única que tiene una participación activa del oferente. Háblale así a los israelitas: la ofrenda a Yahweh de un Sebach Shelamin debe presentarla el mismo que ofrezca el Sebach Shelamin a Yahweh. Su propia mano presentará la ofrenda encendida a Yahweh. Presentará la grasa con el pecho para que sea mecido como ofrenda mecida, tenufá, delante de Yahweh. El sacerdote convertirá la grasa en humo sobre el altar. Todo esto está en el capítulo 7 de Vayikra. Ojo que acá lo que está diciendo, esto ya lo estudiamos, no es que el oferente tomaba las cosas y él las presentaba a Yahweh. No, él las presentaba al sacerdote. En las otras ofrendas, ninguno de los oferentes intervenía en nada. Eran los levitas los que preparaban todo y alcanzaban las cosas a los sacerdotes. Además es la ofrenda más común y conocida del mundo antiguo, como ya sabemos, ¿no es cierto?, junto con el holocausto. Era muy común que en todas las civilizaciones se presentaran estos dos tipos de ofrendas a los dioses, una para apaciguarlos, ¿no es cierto?, el holocausto, y la otra para tener un banquete a medias, por así decir, donde la persona comía junto con su dios. Es prácticamente lo mismo en el Sebach Shelamin, pero se come con el único Dios verdadero. El pequeño detalle. Como ya estudiamos en el capítulo 17, este sacrificio era el que los israelitas y el resto de los gentiles que iban con ellos estaban más acostumbrados a ofrecer, ¿no es cierto?, y claramente a ofrecer mal, ya que Yahweh declara que deben dejar de hacerlo por su cuenta y llevar sus sacrificios al templo, para que los sacerdotes hicieran de mediadores para asegurarse de que la ofrenda se realizara según los mandatos de Yahweh, para que las personas dejaran de andar ofreciendo sus sacrificios a los demonios cabríos, tras los cuales se extravían. Esto lo estudiamos la otra vez en el capítulo 17. Es muy simple el asunto. Cuando uno pierde un cargo porque uno comete transgresión y es rebajado de un cargo, siendo el caso de las cabezas de tribus, de los primogénitos que perdieron el derecho del sacerdocio, no puede venir a reivindicar de prepo, pero yo siempre fui un primogénito, pero perdiste el derecho de ejercer los derechos del primogénito, justamente. Entonces, si vas a hacer las cosas de prepo, va a terminar mal, evidentemente. Mucha gente, como Yahweh no destruye de manera categórica y en el momento, sabemos perfectamente que piensan que fueron aprobados o que se salieron con la suya, lo que fuere, y siguen haciendo las cosas como se les antoja. Pero Yahweh, cuando uno comete una transgresión, ciertamente somos rebajados en una cosa, ¿sí? Y de esa manera se nos quitan derechos que tal vez en otro momento tuvimos. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y dejar que Él sea Él mismo el que vuelva a colocarnos en la posición en la que estábamos, si es su voluntad, ¿no es cierto?, que así sea. Además de todo esto, las ofrendas de paz eran completa decisión de la persona que quería ofrecerla, como ya dijimos, quien se quedaba con la mayor porción de la carne para sí mismo y su familia, por lo que los que podían acostumbraban a hacerlas en sus fiestas, ¿no es cierto?, inclusive cuando quisieran simplemente comer carne, como dicen las escrituras y el propio Yahweh. En verdad, los creyentes han estado ofreciendo sus ofrendas de paz en cualquier lugar, y lo que es peor, de la manera que se les
les antoja, ¿sí? Ya que se han autoliberado de la obediencia a las reglas de Yahweh, de manera que acá tenemos una enorme carga más de sangre dando vueltas por todas partes. Y Yahweh advierte, ¿no es cierto? Pero la gente ignora. Y estas son cargas de sangre que serán levantadas. Shalom, Elisa, Jorge, Luis, Blanquita, bienvenidos. Los Mishpatín de la Santidad, cuarta parte. El socorro a los necesitados. Cuando recojan la cosecha de su tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Debes dejarlos para el pobre y el extranjero. Yo, Yahweh, soy tu Elohim. Los Pasuquín 9 y 10 tratan con hacer provisión para el pobre y los extranjeros que viven en Israel. Pero estos dos mandamientos no tendrían efecto por muchos años. Sí, ya que en el momento que fueron dados, Israel era una comunidad errante, carente de tierras propias, sí, así que no eran ciertamente agricultores. Estas dos ordenanzas se iban a aplicar apenas unos 40 años después. Solo en caso de que se les haya olvidado estos pasajes que nosotros estamos leyendo Vayikra, fueron dados a Moshe en el monte Sinai. Recuerden, poco menos de un año después de que Israel saliera de Egipto. Parece tanto tiempo ya que hemos recorrido, ¿no? Pero esa apenas un año después, es mucho las cosas que el Padre les dio. Y muchos de estos mandamientos, no solo no tendrían ninguna aplicación hasta que conquistaran la tierra prometida de Canaán y la hicieran suya. Y claro que los israelitas no sabían en ese momento que prácticamente ninguno de ellos vería el día en que recibieran los viñedos y las tierras propias que habían sido prometidas, que solamente recibirían sus hijos. Lo que ellos pensaban era que estaban unas cuantas semanas de llegar a su destino final. De hecho lo estaban, pero ellos se negaron a entrar. Y Elohim estaba preparándolos, no obstante, para que les quedara claro, después de que ellos se rehusaran a entrar en la tierra debido al mal informe de los espías, que él realmente estaba dispuesto a introducirlos enseguida. Por eso los estaba capacitando, porque al final de cuentas, piénsenlo un poco. Si él ya sabía, estos no van a querer entrar, ¿para qué me molesto? Lo dejo y dentro de 40 años doy todas las instrucciones a los nuevos, pues después se las van a olvidar. No, Yahweh se los dio como si ellos estuvieran dispuestos a entrar en su momento. De cualquier manera, aun cuando la aplicación directa de estas reglas de agricultura estaba lejana muchos años, los principios en los cuales estaban basados podían ser comprendidos inmediatamente. De cualquier manera también no lo fueron ni lo han sido todavía aún, ¿no? El principio era que esa parte de la sociedad israelita que por algún acaso empobreciera, y presten atención porque esto sería después del reparto de las tierras, ¿sí? No ahora cuando estaban en el desierto. Y eso iba a implicar que cuando el reparto todos habían recibido la misma oportunidad de tierras, de trabajar, de mantenerse a sí mismo, pero que algunos, debido a malos comportamientos, perdieron todo. ¿Sí? A esos que no pudieron cuidar de sí mismos se les iba a mostrar misericordia y un medio para que sobrevivieran, y también a los extranjeros, ¿sí? Esto no aplicaba al desierto porque allá ninguno nunca fue pobre. El maná cayó para ellos durante los 40 años todos los días y no sobró al que había recogido mucho ni faltó al que había recogido poco, dice Shemot en el capítulo 16. En estos pasuquín tenemos dos de los tres principios de ayuda a los pobres referentes a las cosechas, dos distribuciones de grano para los pobres. Se llaman en hebreo la PA y el leket. La advertencia del Pasuk 9 es de no cegar hasta los últimos rincones del campo, ¿sí? O sea, no dejarlo pelado, digamos, que sencillamente quería decir que cuando un agricultor cosechara sus granos, debía dejar cierta cantidad del campo sin cosechar, todos los extremos, los bordes, ¿sí? Para que los pobres pudieran cosecharlos y así tener alimento. Eso generalmente se traduce como espigar en las escrituras, aunque esta traducción aplicaría únicamente al caso
caso de los granos como el trigo y la cebada, y la misma es utilizada también para el caso de las uvas que no tienen espigas, no es la palabra que aplica, pero bueno, cosechar sería la mejor forma de traducirla, dejarla para que ellos la cosecharan. Lo que pasa es que da la impresión como de que hubiera dos cosechas. En realidad lo que estaban haciendo estos pobres y estos extranjeros es cosechar la última parte, rebuscar, estar levantando los rebuscos. Esta es la PA. Sí, literalmente se llama extremos la palabra, ¿sí? Palabra bastante mal traducida como lado o esquina. Se refiere más exactamente a los extremos de las cosas como a sus bordes. Y la vamos a ver cómo se aplica en un montón de lugares. Y realmente esquina, como nosotros llamamos a una esquina o a un ángulo, no es la mejor de las traducciones. Tampoco la mejor de las traducciones lado. Y si se toman el trabajo de ver todas las veces en las cuales aparece y en vez de leer lo que está escrito, lo reemplazan por extremos, se van a dar cuenta de que es mejor esa traducción. Pero eso no es lo único de lo que se trata aquí, ¿sí? La segunda parte del mandamiento concierne a que el dueño del campo no debe recoger los rebuscos, leket, ¿sí? Esto es derivado de la raíz lakat, ya que veremos varios ejemplos en el Tanaj y el Berihá sobre este tema. Vamos a tomar un momento para entender esta práctica un poco mejor. En cuanto a la PA, enseguida surge la pregunta legalista de siempre, ¿no es cierto? ¿A qué cantidad de mi campo eso equivale? O sea, ¿cuánto tengo que dejar? ¿Cuántos centímetros? La respuesta del Adón es según la medida del corazón, ¿no es cierto? Pero los hombres determinaron que debía ser alrededor de una deseada parte del campo, la que debía ser dejada sin cosechar. Eso es alrededor de un 6 o 7% más o menos. Y eso depende de las condiciones económicas locales, tales como cuántas personas pobres había que necesitaran ayuda, porque tampoco es cuestión de dejar las cosas a pudrirse, y cuán abundante la cosecha hubiera sido, ¿no es cierto? Por no mencionar el tamaño del corazón del dueño del campo. En parte, está correcto establecer estas medidas, ¿sí? Por lo malo es aferrarse a ellas como si fueran mandamientos divinos, como todas las cosas. Porque muchas veces esto evita que la dureza del corazón de algunos deje a los pobres sin alimento suficiente. La otra distribución del grano para los pobres, el leket, se refería a cosechar, como dijimos, y los rebuscos son esa parte de la cosecha que cae en la tierra como resultado normal del proceso de cosecha. La manera en que el grano era cosechado en aquellos días era con una hoz de mano, por lo que una persona podía de un golpe tomar un grupo de tallos en una mano y cortarlos con la hoz. Siempre caía alguna cosa, ¿sí? Cierta cantidad de tallos caía de la mano y según la ley del leket, los agricultores no podían recoger estos tallos, ¿sí? Que eran los que debían ser para que los pobres los espigaran, como se traduce. Uno de los ejemplos principales de esto en acción está en el libro de Ruth. Ciertamente todos lo recuerdan. Ruth está recogiendo el leket detrás de los cosechadores. Ruth, la moabita, le dijo a Naomi, me gustaría ir a los campos a recoger entre las espigas detrás de alguien que me muestre bondad. Y ella le respondió, sí, hija mía, ve. Y ella se fue, llegó y se puso a espigar en el campo detrás de los cosechadores. Y se dio la coincidencia de que aquella parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Boaz fue muy generoso con Ruth, ¿no es cierto?, yendo más allá de los requisitos de la ley. De hecho, instruyó a sus segadores para que fingieran olvidar algunas gavillas en el camino. Es un buen ejemplo de amor, sí, que no viola la ley, sino que excede su estándar de justicia. O sea, dejó más de lo que le había sido ordenado. Hay otras referencias en las escrituras que indican que estas cosas fueron practicadas. Por ejemplo, tenemos en Shoftim, Jueces 8, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Esto se menciona en Yeshayá, en el capítulo 24, y Mijayá también menciona, ay de mí, he venido a ser como los restos de una cosecha de higo, como rebuscos cuando se acaba la vendimia, que no queda ni un racimo para comer, ni un higo maduro que pudiera desear. Ahora los viñedos, los cuales van a tener una gran importante parte en la edificación y la agricultura de Israel, si en su momento debían tratarse con las mismas reglas de los campos. Por lo que una cantidad de uvas también debían ser dejadas a un lado para los pobres.
El mandato de Elohim es que no todas las frutas deben ser recogidas de los viñedos, más bien se debía dejar algo para los pobres. Aún más, las uvas que caían en la tierra no debían ser recogidas por el agricultor, sino que se debían dejar para que los pobres las recogieran. ¿Sí? Es lo mismo que estaba haciendo justamente Ruth. Ella iba detrás de los cosechadores. Vean la expresión, ¿no es cierto? Entonces estas personas, los pobres, los extranjeros, iban detrás de los cosechadores recogiendo lo que a ellos se les caía. Peret, que es la palabra hebrea para esas uvas que cayeron al suelo, ¿sí? Que deben ser dejadas donde cayeron hasta que el pobre las recoja. El olelot, son los pequeños racimos con pocas uvas, quiere decir esa palabra, eran las uvas que aún no habían madurado. Aquellas que todavía estaban pegadas a la vid no estaban para ser sacadas, ¿sí? Por lo que cuando llega el tiempo de la cosecha, el racimo de uvas es arrancado, las uvas que son pequeñas, que todavía no maduraron completamente, deben ser dejadas para que maduren un lapso de tiempo todavía. Son esas uvas las que también serán cosechadas por los pobres. Ellos van después a venir, un tiempo después, 1 o 2 semanas después, y van a cosechar esas uvas una vez que hayan madurado. Ahora bien, ¿quién era el pobre y los extranjeros que venían después de la cosecha y recogían? Los pobres eran aquellos que por algún motivo habían tenido que vender sus tierras, o tal vez era una familia cuyo padre había muerto, por lo tanto no había ningún ingreso. Puede haber habido muchas causas, no todo es positivo o negativo, ¿no es cierto? Así, tal vez ellas eran enfermizos o cojos y no podían trabajar. Puede haber muchas causas realmente. Como vemos en la historia de Ruth, la desgracia había golpeado a la familia, eliminando de ella a todos los hombres. No se nos dicen los motivos, pero sabemos por la propia ley de Yahweh que esto es siempre decurrente de nuestras desobediencias. El libro de Ruth nos dice que hubo hambre en el país, ¿sí? Lo cual es señal de que Yahweh no trae las lluvias por causa de transgresiones. Esto ya es una cosa a nivel nacional, ¿sí? Por ese motivo, esta familia se había trasladado a Moab, pero hasta allá los alcanzó la desgracia y fueron eliminados. Aunque no conocemos los detalles, ni nosotros no podemos minimizar las situaciones diciendo que eran personas sin suerte, porque no es así como funcionan las cosas con Yahweh, o como sea, ¿no es cierto?, cualquier otra excusa que se nos ocurra, porque eso es disculpar la carne y acusar a Elohim. Sobre todo es acusar a Elohim. Así de simple. Si a un israelita le va mal, no es porque Yahweh decide castigarlo porque sí. No es para eso la cosa, sí, es porque ese israelita de alguna forma se ha salido de los caminos de Yahweh. Así que no crean que las cosas funcionan de manera diferente hoy tampoco. De cualquier manera, no podemos afirmar que se tratara siempre del caso de vagos o personas que eran malvadas, ladrones. No es necesario eso. Y eso es lo que muchos utilizan como disculpas hoy en cuanto a establecer sus propios conceptos acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es ser malvado y lo que es desobedecer. Entonces, un ladrón desobedece, pero alguien que se ocupa todo el tiempo de las cosas que no son de Yahweh y que las antepone delante de él, es un idólatra y está transgrediendo los 2 primeros mandamientos, que son mayores aún que el de robar. Esas cosas no las considera como tan importantes. Entonces, después se preguntan mucho, ¿por qué me va mal? Necesitamos ver las cosas de los ojos de el Padre, ¿sí? Entonces, esta persona no era siempre el caso de personas vagas o delincuentes o lo que fuera. Muchas veces eran miembros de una familia que había recibido de sus plagas, ¿sí? De las plagas de exactamente lo mismo que sucede con la gente en cuanto a recibir las plagas de las naciones, ¿no es cierto? Y eso podemos verlo también en el caso de Ruth. Esto eran personas necesitadas, no personas vagas. Elohim y por lo tanto los israelitas no toleraban la vagancia en su sociedad, para nada. Por definición, estos llamados los pobres, si eran israelitas. La otra clase de personas a las cuales se le permitía tomar parte de este tipo de caridad eran los extranjeros, en hebreo, ger. El significado de ger, según es usado aquí, no se refiere a los extranjeros que llegaron a ser parte de Israel. Esto no se está refiriendo a la multitud mixta, ¿sí? De los egipcios y los otros que se unieron a Israel cuando salieron de Egipto. Más bien estos ger son personas de otras culturas que podían vivir en medio de los israelitas. Recuerden que todo esto es para ser aplicado en la buena tierra, no estamos hablando del desierto, ¿sí? Pueden ser comerciantes, artesanos, alguien
alguien que dé algún tipo de servicio remunerado, lo que fuere. En todo caso, esto quería decir que no tenían intención de ser parte de Israel, y de esa manera seguían teniendo todavía sus costumbres, las mantenían, estaban ahí pero separados, por así decir. Yahweh deja claro que si ellos vivían en Israel, aún a ellos se les debía mostrar misericordia y les debía dar un medio para sobrevivir a un nivel de subsistencia, ya que ellos no contaban con tierras tampoco. Esta era una forma maravillosa de ayudar al pobre y al extranjero, a los necesitados. Ordenaba a los campesinos que tuvieran un corazón generoso y a los pobres que fueran activos y trabajaran por su comida, porque ellos mismos tenían que ir a cosechar esos restos que les eran dejados, ¿sí? Esto hacía que los pobres pudieran satisfacer sus propias necesidades con trabajo y dignidad, a pesar de su situación caída, y se evitaba a los pobres la vergüenza de andar pidiendo limosnas. Esto era para mantener un tipo de sociedad equilibrada a pesar de las subidas y bajadas y de las caídas, ¿no es cierto?, y tropiezos de muchos. La tercera regla o principio de ayuda a los pobres es la shikha, ¿sí?, una forma de la raíz shakaj. En Devarim va a aparecer en el capítulo 24. Cuando recojas la cosecha en tu campo y pases por alto un manojo en el campo, no regreses a recogerlo. Déjalo para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas tus empresas. Cuando sacudas tus olivos, no repases las ramas para rebuscarlas. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no repases las plantas para rebuscarlas. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim, por eso te ordeno que observes este mandamiento. Así que la cuestión es que uno que ha sido salvo tiene que dar mucho. Ciertamente, esa es la ley. El que mucho le ha sido perdonado, mucho ama, ¿no es cierto? El que mucho le ha sido perdonado y ha sido salvado y ha sido sacado de la esclavitud de Egipto, debía ser sumamente generoso con todos a su alrededor que estuvieran en una condición dificultosa como ellos mismos habían pasado en Egipto. La shikha se aplica a las gavillas olvidadas en el campo por el cosechador. Puede ser olvidada de verdad o no. El dueño no puede tomarlas, así se las olvidó de verdad, no puede volver a tomarlas, sino que van a ser dejadas para el extranjero, el huérfano y la viuda. La shikha también aplica a los árboles, de modo que si se pasa por alto la cosecha de uno o dos árboles, son considerados shikha y ya no se los puede tocar. Las escrituras especifican solo los olivos, pero correctamente los sabios extendieron esta costumbre a todos los árboles, ¿sí? Probablemente recordando que alguna vez ellos fueron un pueblo esclavo, y eso es correcto, ¿sí? Que también sufrieron y necesitaban y ansiaban sobre todo recibir ayuda. Esto es lo que en verdad el Padre pide, y no que midamos lo que damos. Consideren lo que oyen, con la medida con que ustedes miden, se les medirá a ustedes y se les añadirá. Así que veamos si esa añadidura es positiva o negativa. Tal vez hoy no tengamos campos, pero eso no es excusa para ya no dar. Los israelitas mantuvieron sus deberes aún en la época de los romanos y continuaron dando sus diezmos, aunque ciertamente no todos. ¿Sí? La pobreza no es excusa para dar, para no dar, es justificativa carnal para abrazar nuestro egoísmo. Hubo muchas mujeres que ayudaron con sus bienes a Yahshua y a sus discípulos, como se menciona en capítulo 8 de Lucas, pero el Adón solo alaba a una. Un día, al levantar la mirada, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron para las ofertas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y él seguro que sabía que era así. De manera que a despecho de lo que los hombres digan, acá tenemos la muestra clara de lo que el Adón valora. La persona que aún en lo poco es generosa con otras. Y la persona que aún teniendo un sistema religioso fallo, como lo eran los fariseos de esa época, no deja de obedecer las órdenes de Yahweh. Cuidado cuando levantamos argumentos para no obedecer.
Muchas veces las personas se excusan de no dar por muchos motivos legalistas, como que ya no hay templo, pero sí los hay, señores, ¿no es cierto? El Adón está levantando su cuerpo, que ya no se trabaja la propia tierra, que el diezmo era en cosecha, sino en dinero, argumento falso por otra parte, que está desmentido en las escrituras mismas, un sinfín de objeciones que solo muestran que estas personas tienen en su corazón un cocodrilo, ¿está? El que no lo tienen en el bolsillo lo tienen en el corazón. Muchos creen que cuando dan, hacen buenas obras. De hecho, en el judaísmo actual, ¿no es cierto? La palabra tzedakah, que en las escrituras significa justicia, llegó a significar y actualmente significa dar a los pobres. Entonces ellos consideran que cuando le dan a alguien están haciendo justicia. Literalmente ese es el concepto que está escondido por detrás de esta transformación lingüística. Esto es levantar justicia propia, porque los hombres que dan no están estableciendo justicia, sino apenas obedeciendo la orden de Elohim. Y hasta ahí. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces esta gente en algún momento se les va a demostrar que han sido simplemente siervos inútiles porque no dieron de más a nadie, no hicieron grandes obras, solamente cumplieron con un mandamiento que ya había sido dado, pero que ellos olvidaron tontamente. Este no era el único cuidado que se les daba a los pobres en Israel. Devarim también instruía que cada 3 años se recogiera diezmo especial para la ayuda de los pobres. Cada tercer año debes sacar todo el diezmo de tu producto de ese año, pero déjalo dentro de tus asentamientos. Entonces el levita, que no tiene porción hereditaria como tienes tú, y el extranjero, el huérfano y la viuda, en tus asentamientos, vendrán y comerán hasta saciarse, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todas las empresas que inicies. Esto está en el capítulo 14 de Devarim. Y en el 26 dice, cuando hayas apartado la 10ª parte de tu campo, en el tercer año, el año del diezmo, y se lo hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman hasta saciarse en tus poblados, deberás declarar delante de Yahweh tu Elohim, he sacado de la casa la porción consagrada, y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Entiendan bien, la porción consagrada, que es el diezmo, es la porción sagrada de Yahweh. Y Yahweh dice, bueno, esa que es mi porción, la reparten acá, acá, acá y acá. Así que cuidado a quién le robamos realmente. Le he dado esto tal como me mandaste, no he transgredido ni he descuidado ninguno de tus mandamientos, no he comido de ello mientras estuve de luto, no he sacado parte de ello estando impuro, no he depositado nada de ello para los muertos. He obedecido a Yahweh, mi Elohim, he hecho tal como me mandaste. Mira desde tu morada sagrada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y el suelo que nos has dado, una tierra que fluye leche y miel, como juraste a nuestros padres. El diezmo del tercer año es parte del sistema de bienestar de Elohim, ¿sí? Junto con las recolecciones de cada año, la shikha, ¿sí? La ley no es clara en cuanto a si el diezmo del tercer año se daba además del diezmo regular o si el diezmo de ese año debía ser desviado a los pobres. No queda claro en las escrituras. Moshe no dice nada acerca de que este sea un segundo diezmo. De hecho, dice que todo el diezmo debía llevarse al pueblo en el tercer año. Esto sugiere que todo el diezmo de ese año debía ser entregado a los levitas y que esto era para beneficio de los huérfanos, las viudas y los que no tenían herencia en las tierras, incluidos los levitas, ¿no es cierto? Sin embargo, tengamos en cuenta que los levitas tenían rebaños y vacas que les habían sido entregados como diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque ya llevan la suya durante el resto del tiempo. Tenían casas en las ciudades y podían hacer pastar sus rebaños en los suburbios dentro de 2.000 codos a todos los lados de la ciudad. Esto está especificado más adelante cuando entran en la tierra, ¿no es cierto? No eran indigentes, pero sus ingresos eran limitados realmente. Los diezmos que recibían era para pagar sus servicios gubernamentales, todo su movimiento, ¿no es cierto? Y estos servicios incluían ayudar a los necesitados. También era una tarea que era sacerdotal, por así decir, porque no estamos aquí hablando de ningún otro tipo de gobierno, no es una tarea del Estado,
como a nosotros se nos ha metido en la cabeza. Además, ellos también tenían que diezmar lo suyo para los sacerdotes, ¿sí? A eso hay que tenerlo en cuenta, porque los levitas también diezmaban. Los sacerdotes eran los únicos que no diezmaban, ¿sí? En el panorama más amplio, las viudas y los huérfanos estaban bajo la cobertura directa de Elohim, porque no tenían una cobertura terrenal para defenderlos. Ellos quedaron bajo la cobertura especial de Elohim directa, ¿sí? Por lo que los diezmos del tercer año y del sexto año también, porque cada tercer año, ¿sí? Fueron en parte para sus beneficios. El gobierno administrado por los levitas representaba a Elohim en estos casos. En este momento, en esta época, todavía había una unidad en cuanto a todo lo que fuera gobierno, ¿no es cierto? No había sido todavía separado. Los extranjeros, las viudas y los huérfanos no tenían un redentor de sangre, ¿sí? Como está especificado, lo vamos a estudiar más adelante en Bamidbar 34, números, que los cubriera y los protegiera de la injusticia y los redimiera, ¿no es cierto? En tales casos, Elohim se convirtió en su cobertura directa y los levitas representaron a Elohim en este sentido. Nosotros somos las extensiones del Padre. Así que si esta extensión del Padre se aferra a las cosas, si esos levitas hubieran dicho, mira todo lo que me trajeron, me lo quedo yo, ¿cómo hubiera sido? Sí, ciertamente las viudas y los huérfanos hubieran tenido hambre, esos levitas habrían ciertamente también recibido su castigo, y no creo que no haya sucedido, porque la naturaleza humana es lo que es, pero eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente no. Entonces, la sangre, en este caso, es una referencia a la línea de sangre, que es el equivalente a un pariente, ¿sí? En cuanto al Goel Dam. Por lo tanto, es un pariente redentor. A menudo se asume hoy que para ser un verdadero creyente uno debe unirse a una familia en particular conocida como denominación. Dicen que todo el mundo debe tener una cobertura y si no es así se los critica por estar en rebelión, ¿sí? Pero la ley de Elohim habla de esta situación porque reconoce que muchos no tienen cobertura. Son las viudas, los huérfanos, los forasteros y hasta las bestias del campo. Elohim provee cobertura directa para todos ellos y los provee de varias maneras. Elohim nunca critica a nadie por no tener cobertura terrenal, ¿sí? Porque si la cobertura de los hombres falla y no es correcta, está cubierto por Elohim mismo. Por esta razón los pobres podían recibir ayuda del gobierno, ¿sí? Que proveniente de los diezmos que se daban en el tercer y sexto año. Y esto había sido preparado por Elohim. Los hijos de Elohim deben ser dadores naturales. Los mishpatim de la santidad, quinta parte. No robar, no estafar, ni jurar en falso. Este es el octavo mandamiento que dice no robarás. No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. No defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo. La paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana. El tema inmediato es no robarás, ¿sí? El cual es una repetición del octavo mandamiento, ¿no es cierto? Yo espero que ustedes estén comenzando a ver por qué Vayikra 9 en ocasiones es llamado justamente la Torá dentro de la Torá. Si ya que repite, en algunos casos profundiza también muchos principios que ya han sido ordenados en Shemot o en la primera parte de Vayikra. Y este mismo pasuk también se refiere indirectamente al noveno mandamiento, no dará falso testimonio, ¿sí? Porque dice que uno no debe engañar o tener tratos injustos con otra persona. Este concepto de trato honesto es ciertamente bastante único, ¿no es cierto? Con referencia a los tratos de las culturas del Medio Oriente en tiempos antiguos y hasta el presente inclusive también. Si el obtener lo mejor de un trato de negocios, mintiendo, haciendo trampa, no dando información importante acerca de los detalles del asunto, es considerado algo admirable, algo súper positivo y perfecto en la mayoría de las culturas árabes. Y esto es visto como algo sabio y astuto. Y claro que esta manera de pensar establece que cada transacción como que son dos adversarios, no son dos personas que se van a juntar a hacer una transacción, no son adversarios, de los cuales tiene que haber un ganador y un perdedor. Y tiene que ser siempre el otro el perdedor. Para que no piensen que estoy hablando mal de los árabes, este tipo de comportamiento se extiende en general a todas las culturas de Oriente Medio, ¿sí? Pero hoy es el pensamiento comercial más común y la mayoría de las culturas del mundo piensan exactamente de la misma manera, ¿sí o no? Pero Yahweh dice que su pueblo separado debe ser justo y legal.
Ahora bien, tampoco pasarse la raya y ser ingenuos, ¿sí? Ser astutos, investigar y asegurarnos de que el trato sea correcto, eso también forma parte de nuestras obligaciones, ¿sí? Eso es un deber de cada uno. Este mandamiento es otro fundamento importante de la sociedad humana que establece el derecho de la propiedad personal. Elohim ha entregado de manera clara ciertas posesiones a determinados individuos y las otras personas o gobiernos no están autorizados a tomar esa propiedad sin el proceso legal apropiado o va a ser escrito y Yahweh se va a ocupar. Estas cosas apuntan a dar al hombre la comprensión de que no se pueden resolver ciertas cosas simplemente conquistando tierras. Salimos y matamos a todos y tomo las tierras que quiero, ¿no es cierto? Que ha sido la manera humana, patrón en todas las civilizaciones, sino que existen normas legales para protección y para evitar abusos. Esto también apunta a que comprendamos el proceso legal al cual está siendo sometida la humanidad. ¿Sí? Toda la tierra es de Yahweh y él la entregó al hombre Adán, el cual por su vez pasó el derecho de dominio a Satán en la caída, ¿sí? Esclavizándose a él. Estas cosas tienen mucho que ver con otro tema que Vayikra tocará en breve, el jubileo, algo que nosotros ya estudiamos en parte y que vamos a volver a tocar, ¿sí? Ahora lo vamos a volver bajo esta nueva luz que el Ruach está revelando. El Padre estableció que si por cualquier motivo un hombre se endeudara, sus tierras serían vendidas para pagar su deuda y hasta él mismo y su familia podían ser vendidos como esclavos si la deuda era enorme, ¿no es cierto? Pero siempre por un tiempo exacto determinado por el valor de la deuda. En el 7º año todas las deudas quedaban congeladas y los esclavos eran completamente liberados. Sin embargo, la tierra, si se hubiera vendido la tierra, no era aún de vuelta si no se hubiera cumplido su tiempo y los esclavos, que tampoco hubieran terminado de pagar, regresarían a su esclavitud en el siguiente año después del jubileo. El gran jubileo final a cada 7 jubileos, hacia el año 50, ¿no es cierto? Ese sí terminaba definitivamente con toda deuda, hubiera sido paga o no. Y todas las tierras regresaban a sus dueños. Estas cosas establecen que nadie puede perder las cosas que el Padre ha dado a perpetuidad, eternamente, y todas esas malas traducciones que utilizan las Escrituras, ¿sí? Llegará el día en que serán recuperadas y eso es lo que nuestro Goel Dam, nuestro Redentor de sangre, vendrá a reivindicar. Los hombres deben entender que hasta que no pase el tiempo determinado el pago de la deuda, no podrán ser redimidos por completo porque se debe completar el proceso legal establecido por el propio Yahweh. El Pasuk 13 habla de 2 tipos de trato falso también, fraude y robo, ¿no es cierto? En hebreo fraude es oshek, que deriva de la raíz ashak, que es defraudar, oprimir, y robo es gezelah, derivada de gazal, literalmente es robar, hurtar, tal cual. Las escrituras definen el robo como tomar algo de alguien. Fraude quiere decir retener algo de alguien al cual la ley dice que esa persona tiene derecho, pero yo lo retengo. Una persona tiene derecho sobre algo, una herencia, vamos a suponer, ¿sí? Pero no se le entrega, se le retiene por medio de engaños o por medio de una posición de poder que se le ha quitado, depende. También se puede referir a algo como dinero que se le debe a alguien por alguna transacción o compraventa, algo que se ha hecho, o dinero prestado, o inclusive algo que se ha ganado, como el ejemplo que aquí cita, el salario de un jornalero. ¿Sí? La palabra para salario es peulá, que no se refiere en sí al dinero, sino al trabajo mismo. ¿Sí? Incluyendo la recompensa merecida. Por lo que cuando alguien retiene el salario, lo que quiere decir es que la persona que hizo el trabajo ha perdido su esfuerzo, ha perdido su trabajo, ¿sí? Y la remuneración también por ese esfuerzo. En el sentido más estricto, este mandato de no retener el salario hasta la mañana quiere decir no dejar de pagar lo que se debe en el mismo día. Los jornaleros, como su nombre lo indican, que viene de jornal, ¿sí? Son trabajadores del día, jornal, jornada. Entonces, el dinero era indispensable en el mismo día. El retener el dinero, aunque fuera una noche, quería decir muy probablemente que las personas se iban a la cama con hambre. Esto era injusto desde el punto de vista de Elohim. Una vez que la persona ha concluido su parte del trato, la otra debe cumplir su parte inmediatamente. Si no cumple y retiene el pago, aunque sea una noche, eso es llamado por Elohim fraude, oshek. El tercer mandamiento nos dice: no tomarás en vano el nombre de Yahweh tu Elohim. Y en Vayikra, en el Pasuk 12, dice: no jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh.
En medio de estos dos pasuquín que acabamos de ver antes, porque eran el 11 y el 13, este es el 12, tenemos esto justamente, que es una repetición del tercer mandamiento de no jurar en falso usando el nombre de Elohim. Entendamos que en esos tiempos el hacer un juramento automáticamente implicaba invocar el nombre de un dios u otro. ¿Sí? Automáticamente. Si no se invocaba a un Dios, posiblemente no sería considerado un juramento legítimo. Tenía que tener un respaldo, por así decir. Pero Yahweh cortó con esa costumbre del mundo, diciendo que no se invocara su nombre en falso. Es decir, hacer un juramento que ya sabía que no se podía cumplir o usarlo para reafirmar una mentira. Más adelante Yahshua nos dice que es mejor no hacer ningún tipo de juramento, nada, o usarlo para reafirmar nada, para confirmar ninguna cosa. Así que hagamos de nuestro sí un sí, de nuestro no un no. Es decir, que nuestro comportamiento honesto y confiable sea todo el testimonio de nuestra palabra. ¿Sí? Que nuestra historia, que nuestro histórico sea nuestro propio aval y garantía. Como podemos ver, todas estas cosas están relacionadas, se refieren a administrar justicia y a tener un comportamiento justo. Además, no nos tenemos que olvidar el pequeño punto, ¿no es cierto? Generalmente todos nos olvidamos que se necesitan dos testimonios, ¿no es cierto? Para que den avalen. Nosotros no podemos ser testimonio por nosotros mismos, pero el Padre sale de testimonio de nosotros y nosotros somos verdaderamente lo que decimos ser. Si somos honrados y ponemos nuestra palabra de esa forma, Él va a hacer con que del otro lado se abran las puertas. Él es el testimonio junto con nosotros. Quiero enfatizar algo que está siendo mostrado a nosotros continuamente en nuestros estudios y que es tiempo que lo reconozcamos y tratemos con eso en nuestras vidas, no como un estudio, sino como una forma de vida. Sí, literalmente. Todo lo que Elohim establece como regla o ley o mandato es la revelación del bien y de la justicia, la revelación de lo que Él mismo es. Y por definición, todo lo opuesto a esas reglas y ordenanzas se opone, ¿no es cierto?, a Él directamente, de modo que Satán es maléfico. No hay otro bando al cual podamos disponer las cosas. Entonces, si yo digo que no estoy con Yahweh, cualquier cosa no está con Yahweh, esa cualquier cosa es satánica y se acabó. No tiene un ay, pero no es tan malito así como el otro, no importa, están todos del lado satánico, ¿sí? Este es el significado real de moralidad, no como las reglas del hombre tuercen las cosas, sino como un reflejo de la perfección de Yahweh. Cada ordenanza de Elohim representa la definida moralidad divinamente, por lo que cada vez que nosotros desobedecemos, estamos haciendo un acto inmoral y maléfico, satánico, un acto de oposición a Elohim mismo. Entendamos cuántas veces manifestamos a Hasatán. Yo no estoy diciendo que tenemos que salir a comprar terrenos y dejar de recorrer los bordes, volviendo al tema, ¿no es cierto?, de todas estas cosas de cómo aplicar esto en la parte agrícola, ¿no? Probablemente hoy no serviría de nada porque no existe la regla social. De manera que los pobres no aparecerían a recoger nada porque ninguno sabría que hay una regla que dice ustedes pueden recoger la comida de los bordes, ¿sí? Inclusive van a pensar que si se llegan a meter en el campo los van a acusar de robo. Y sería lo más probable realmente, ¿no es cierto?, que sucedería. Pero el principio detrás de la ley de Peá y Leket es claro y bastante fácil de aplicar en nuestra sociedad moderna. Nosotros siempre debemos hacer presupuestos para beneficencia. Y eso es lo que el Padre nos ordena. No se trata de una opción, sino de una obligación. Ya vimos lo que está determinado en cuanto al diezmo de los pobres. Esa cosa de decir el pobre soy yo, como hacen tantos también, no es aceptada a los ojos del Adón. Ya vimos que la viuda dio 2 moneditas. Evidentemente, si eso era su diezmo, ella era pobre, muy pobre. Ciertamente algunos pueden aducir que ella estaba dando el diezmo al templo y no el de los pobres. Eso es cierto. Y probablemente ella misma iba a recibir ayuda de alguna manera siendo viuda, ¿no es cierto? Porque estaba bajo ese derecho. Pero lo que el Adón resaltó fue la disposición de obedecer y de dar de esa mujer. Esto es lo que debemos comenzar a educar en nosotros mismos, porque hemos sido enseñados a ser egoístas y a andar convencidos de que somos pobres. Y tal vez lo seamos comparados con los que tienen más. Pero ciertamente no si nos comparamos con los que no tienen nada. Den y se les dará.
medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo, porque con la medida con que ustedes midan, se les volverá a medir. No dice que nos dará y entonces daremos, sino que debemos dar y entonces recibiremos. Y que cuanto más generosos somos, más recibiremos como recompensa de su parte. Esto no necesariamente implica el intercambio vergonzoso que la teología de la prosperidad ha levantado, en el que la gente hace sus apuestas y licitaciones, ¿sí?, para ver cómo Yahweh multiplica lo que ha dado. Eso es una blasfemia total, ¿sí? Es una barbaridad. Ciertamente ya han recibido su paga en haber sido robados y estafados por los pastores, ¿no es cierto?, que hacen esas barbaridades también. La recompensa del Padre no son necesariamente siquiera bienes materiales, sino que esperamos que Él venga con ella. Miren que Adonai Yahweh viene con poder y su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución, sacar justamente la palabra, viene con él y su recompensa, peulá, delante de él. Esto está en Yeshaya 40 y también en el capítulo 62 del libro de Yeshaya. Él trae la recompensa. El Adón vendrá a medir las obras de cada uno y a traer la paga de las mismas, el salario que corresponde a las buenas obras. No se dejen engañar por lo que les dicen que hacer buenas obras es buscar la salvación por la fe. Las buenas obras son el resultado de haber sido verdaderamente salvos y tener una vida transformada. Si esas otras personas no consiguen hacer buenas obras, déjenlos. Ustedes hagan lo que tienen que hacer ustedes, porque cada uno responderá por sí mismo. Los que afirman lo contrario para justificar su egoísmo son los que deberían sentir temor, porque Él traerá galardón a las obras de cada uno, y está escrito en muchos lugares. Al final de la semana, Él entregará el salario de cada uno en el gran trono blanco. Que nuestras obras, por favor, no ardan como paja y como madera. Bien. Habiendo terminado, damos por encerrada la charla. Me dejan editar y en un ratito les aviso cuando ya abro el Meet. Shalom a todos, hermanos, y sean todos muy bendecidos por Yahweh.